A Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, a poco de haber vuelto del Vaticano, a donde acudió en su doble calidad de arzobispo de Lima, arzobispo titular de la diócesis de Lima, primado de la Iglesia del Perú, y de miembro de la Pontificia Academia por la Vida, para la Vida. Y a ese título ha mantenido reuniones con su santidad el Papa Francisco y naturalmente con muchas otras autoridades en el Vaticano, sin perder de vista cada día, estoy seguro, un ojo sobre la diócesis de la que es responsable el Monseñor Carlos Castillo. Bienvenido a su país y bienvenido a RPP, lo hemos echado de menos, pero hemos agradecido que haya encargado usted a algunos de sus colaboradores que vengan durante los últimos sábados, entre otros yo mismo he entrevistado sucesivamente a Monseñor Salaverry, obispo auxiliar de Lima, y al sacerdote Solís, padre Solís, párroco de la iglesia Santa Rosa de Lince. Y hemos tenido muchas satisfacciones en el diálogo con ellos, pero es un placer recibirlo a usted. Una gran satisfacción de no solamente regresar, sino también estar aquí en RPP para poder llegar no solamente a Lima, sino a todo nuestro país, a nuestros hermanos y hermanas de todas partes. Agradezco mucho a todos las muestras de cariño y de cercanía, sobre todo por el día 28, que es mi cumpleaños, y hoy día también que celebro el 6º aniversario de mi ordenación como obispo. Les estoy tremendamente agradecido porque cada cosa bonita que me han ido diciendo, no sé, más o menos he tenido que leer unos 3.000 saludos. Bueno, trabajo, estoy muy, muy agradecido y lo hago así en general. He respondido lo que he podido, pero los llevo en las entrañas, en el corazón, tanto tiempo unidos en estos años, y bueno, ese tiempo también de oración y de cercanía al Santo Padre nos fortalece porque nos damos cuenta cómo se está abriendo un camino nuevo en la Iglesia, muy trabajoso porque hay muchas personas que se resisten, pero está muy bien. La barca de Pedro está flotando en medio de la tormenta y estamos encontrando el horizonte con el cual la Iglesia responderá a la humanidad con la misma actitud de Jesucristo, de amor entrañable por la humanidad, para que podamos recapacitar y mejorar. ¿Cómo ha encontrado al Papa, Monseñor Carlos Castillo, y qué recuerdos le habrá hecho de un país que él ama mucho y cuyas devociones creo ha hecho propias, ¿no? Mira, Fernando, desde el punto de vista de su salud está el Papa bastante bien, muy bien. A mí me recibió de pie, inclusive con el bastón, pero de pie, y hablamos como una hora, de una sencillez y una perspicacia y una imaginación enorme. Lo que es probable que, porque ahora he escuchado que hay alguna cosa, debe ser el cambio de clima, siempre tiene cosas, como nosotros tenemos bronquitis o se nos pone la garganta mal, ¿no? Y él prefiere no asistir a ciertas ceremonias porque siempre el contagio, el viento, etcétera, puede malograr, ¿no? Pero está lúcido y completamente imbuido en su misión, ¿no? Las 24 horas del día el Papa piensa en todos nosotros, en la Iglesia, y les digo decir con toda sinceridad, en Perú siempre, y Lima también, ¿no? Nosotros siempre me dicen, yo pues creo en gran parte porque desde Lima partió Barzana para anunciar el Evangelio en Buenos Aires, ¿no? Y eso siempre lo agradecerá y siempre tiene mucha consideración por todos los hermanos y hermanas y sobre todo por el viaje que para él ha sido una ilusión de ver un país que es creyente profundamente, ¿no? De acuerdo. Permítanos ir a una breve pausa, después de la cual vamos a escuchar justamente palabras pronunciadas por el Papa esta semana y esperamos con gran expectativa una palabra suya sobre el Evangelio que se va a leer mañana, que es un momento en que Jesús tomó medidas enérgicas. No sé si perdió la paciencia, pero azotó a gente, a comerciantes que habían ofendido el templo de Jerusalén y afirmó valores contra la distorsión que se hacía de esos valores en el templo mismo. Vamos a la pausa entonces y escucharemos al Papa después y nos dirá una palabra sobre ese capítulo 2 del Evangelio de San Juan.
Señor Castillo, las palabras del Papa pronunciadas este miércoles, leídas por un auxiliar, justamente como dice usted, para proteger su voz, continuando esta catequesis sobre los vicios capitales. La semana pasada hablamos sobre la asedia, la desmotivación, el descorazonamiento, la depresión, dicen algunos en términos modernos. Hoy, la envidia y la vanagloria. Eso, lamentablemente, conocemos mucho en el Perú. Bueno, yo creo que son dos antivalores que están ligados también a mundos más complejos, ¿no? O sea, evidentemente, aquí hay un celo por una preferencia de Dios por el menor, en este caso por Abel, pero esa actitud envidiosa tiene desarrollos posteriores en la humanidad conforme las situaciones se hacen más complejas, ¿no? Y creo que nos viene bien la relación entre esto y la lectura del domingo, ¿no? Porque en el texto del domingo Jesús seriamente toma una especie de azote. Algunos dicen que es una especie de cuerdas nada más, no es un azote de esos profesionales, ¿no? Pero sí es una interpelación a una religión que se pretende así, vanagloriosa, vanidosa, y que además está todo el tiempo pendiente de cómo acumula dinero, ¿no? La frase más fuerte es: no hagan de la casa de mi padre un emporio. No solamente dice una cueva de bandidos como en otros evangelios, sino le llama emporio, que significa mercado, pero que en la época en que se escribe este evangelio, ya el puerto del Tíber, en el cual se desarrollan los grandes comercios en Roma, ¿no? Es llamado el Emporio de Roma. Y tiene dos connotaciones: el comercio, el juego económico sobre todo, y el desecho, porque en el monte que está al lado del Aventino, ¿no?, se depositaban todos los desperdicios de los productos que venían, y entonces una inmundicia generalizada, ¿no es cierto? Esas imágenes están en el Evangelio, de que en la Edad Media se fueron cambiando y se habló del infierno, etc. Pero se habla de la gehenna, que es lo mismo. O sea, es un lugar donde están los detrictus, y los chanchos vienen, y el rechinar de dientes es el rechinar de los chanchos, ¿no? Que comen los restos. Que comen los restos y están rechinando, pero que es el mundo, digamos, de la inmundicia, que genera una actitud comercial, de negocio, de uso, de solo ganancia, y que implica justamente esa actitud de envidiar al otro para tener más y de acumular y finalmente destrozar a quien se lo ponga, ¿no? Yo pienso que el texto de Juan retrata muy bien una iglesia y una religión que ha perdido el norte, y que no excluye a cualquier religión. Estamos viéndolo hoy día en el mundo, justamente que el Papa denuncia que como creyentes no podemos ser cómplices de la guerra, no podemos ser cómplices de la injusticia, de los maltratos, de las agresiones, de las envidias, de los celos. Pero hay religiones que lo justifican, ¿eh? Así es. Todas las guerras en curso. Así es. Por eso digo. Incluso religiones de la misma confesión, como los ortodoxos rusos y los ortodoxos ucranios. Y también ciertos sectores del catolicismo que se encierran en sí mismos y quieren entonces juzgar a los demás, separarlos y hacer una especie de gran consenso de todos los envidiosos del mundo para dominar la sociedad. Y eso es una cosa grave. Es una tentación de toda religión. En el caso cristiano es más serio todavía, porque nosotros postulamos que nuestra fe nos es dada, es revelación, nos ha sido dada. No la hemos construido nosotros, porque casi todas las religiones las construyen los seres humanos. Aquí ponemos... Es un don de Dios, una gracia. Es un don de Dios. Entonces, por una parte, es verdad que nuestra interpretación genera una manera de vivir la religión o la fe, pero la fe siempre nos interpela para poder rearmar, rehacer lo que hemos hecho por nuestra propia voluntad, porque de lo contrario nos abandonamos a nuestra propia tendencia a absolutizar, y todo se llena de interés. La gran novedad del cristianismo es que se deja interpelar
por un Dios que desde la cruz nos perdona y nos ama, para que aprendamos a amar, nada más. Hay un tema sobre el que yo quisiera que nos aclare. Jesús dice, si destruyen este templo, en 3 días yo lo hago. Hay otros pasajes donde dice, el templo es el alma, es la persona humana. Él va a reconstruir porque está pensando en su propia muerte. Y le dicen, ¿cómo? Esto ha tomado 46 años en ser construido. Me hizo recordar algunos proyectos en el Perú que se demoran también 46 años, como Majesiwa, Chinecas y Chabemochic. Pero el que dice eso, 46 años, tiene una conciencia muy aguda de la cronología. Estamos hablando con referencias muy concretas. Lo que quiere decir que este templo comenzó a ser construido antes de que naciera Jesús, que era un joven de 30 años, cuando sucede esta escena, ¿no? Esta reconstrucción la hizo Herodes el Grande, que gobernó 34 años Israel, y que se suponía que era el antiguo templo de Salomón, que había sido reconstruido en una etapa posterior al exilio, en donde se empezaron trabajos, de donde siempre el pueblo se opuso, porque Israel originalmente no era una religión del templo. Inclusive cuando David quiere construir un templo a Yahvé, le manda a Natán a decirle, yo no quiero ningún templo, yo no he estado pidiendo eso. Yo lo que quiero es, yo les voy a construir a ustedes una casa humana en donde sepan amar, ¿no? Pues esa es la dinastía davídica. La constitución de Israel como un templo, de la religión, digamos, israelita, como concentración en un templo, se hizo después del periodo persa. O sea, después de que los persas liberan a los hebreos y regresan. Y luego ya gobiernan sacerdotes, hasta el final no volvieron los profetas ni los reyes volvieron a gobernar. Y entonces quedaba un residuo de que a Dios se le debe alabar con la vida. Y eso es lo que trae Jesús, ¿no? Destruyan ese templo que yo lo reconstruiré en 3 días. Hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, que a partir de la experiencia humana viva de Dios, si reconstruimos eso, reconstruimos el verdadero sentido de lo religioso. Y uno de los problemas que estamos teniendo ahora, que estamos destruyendo a la humanidad a través de una serie de celos, ambiciones, locuras, agresiones, intereses, mezquinos además, en donde se puede decidir la vida de la Amazonía, como se puede decidir la vida de un volcán. O sea, aquí somos todopoderosos. Y entonces nos estamos sustituyendo a Dios, y por eso Jesús viene a decir, a Dios se le revela en la cruz, en el servicio, en la paciencia, en el amor. Y entonces empecemos a repensar. Yo creo que es un tiempo excelente ese de la Cuaresma para recapacitar de las cosas que a veces creemos nosotros como costumbre, pero que no son una experiencia religiosa verdadera. Se habla claramente de la Pascua de los judíos, el texto de Juan. ¿Qué cosa es la Pascua? Porque no es en consecuencia una fiesta de origen cristiano. No, era la celebración de la salida de la opresión egipcia, que primero se celebraba en las casas, pero ahora en el templo se había constituido esta organización para celebrarlo con permiso, digamos, de quienes hacían, cocinar la carne y luego llevarla a las casas para comerla, ¿no? Eso ahí se ve el asunto del emporio, pues, porque antes la gente tenía su ovejita, su corderito, lo hacía en su casa, pero había que pasar por el emporio para comprarlo, quemarlo en el templo y fue venir a celebrar la Pascua. Y hay quien se aprovecha para crear una regla que obliga no hay quien, eran los sacerdotes. Bueno, no lo quise decir yo explícitamente porque no soy sacerdote, pero usted sí tiene... Toda la organización sacerdotal de la época, dirigida por los saduceos, constituyó un emporio de negocio del templo. Como hoy día algunos grupos, inclusive en la iglesia, organizan negocios para destruir la vida de la gente y aprovecharse. Y eso ocurre, existe en la Iglesia Católica. Y eso estamos justamente tratando de superar. Porque no debe haber ningún antecedente en que alguien lucre a costa de la fe cristiana. No puede ser. Muchas gracias por sus explicaciones. Escucharemos su homilía mañana a las 11. Va a celebrar la misa usted en la catedral. Me imagino que la habrá echado de menos. Esa misa con ese público vigoroso. Sí. ¿Ah? Me he encontrado con algunas personas que ven la misa en el exterior
y lloraban cuando nos hemos encontrado en la Plaza de San Pedro, una cosa impresionante. Muy linda, muy linda. Me alegro. Escucharemos su homilía sobre este pasaje del capítulo 2, versículos 13-25 del Evangelio de San Juan, en donde Jesús verdaderamente se molestó. Creo que es la única escena en donde recurre a la violencia, porque hace un azote para expulsar a gente que está distorsionando lo que es el sentido. Porque indigna, realmente indigna, eso es. Muchas gracias, Monseñor. Yo le ruego que para despedirnos ofrezca, como es tradicional, su bendición a quienes nos estén escuchando, creyentes o no creyentes. Dado que esta semana, especialmente aquella parte de la humanidad que son las mujeres, a las cuales debemos muchas cosas, sobre todo la vida, y junto con ellas la atención, la cercanía, el coraje, la fuerza, la esperanza, con tantas mujeres que han dado su vida, especialmente quiero dirigir esta bendición por ellas, para que todos estemos siempre unidos en la defensa, en la promoción y en la confianza en la mujer como fuente inagotable de vida para la humanidad. Señor, bendice a todo nuestro pueblo y gracias por habernos dado la vida, gracias por haber dado la vida también a la Iglesia y gracias también por habernos dado a una madre como mujer que nos ha generado y nos ha dado todo su ser. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Monseñor, muchísimas gracias y permítame, por favor, una nota secular para saludarlo por su cumpleaños el 28 de febrero, como nos ha revelado, y sobre todo el 5º aniversario de su consagración como arzobispo de Lima, que estamos conmemorando hoy. No lo sabíamos, pero nos hemos enterado ahora. Es el fin del 5º y el inicio del 6º. El inicio del 6º año como sucesor de Santo Toribio de Mogrovejo. Muchas gracias, que pase un feliz día de aniversario de su consagración como arzobispo de Lima y que nos ofrezca una homilía mañana sobre el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que nos aliente durante toda la semana. Muchas gracias. A usted, Monseñor, bienvenido a nuestro país. Ha sido Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en diálogo